Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque Él nos permite una vez más poder anunciar su bendita palabra. Gloria a Jesús. Vamos a profetizar la palabra del Señor bajo el tema el llamamiento genuino. Gloria a Jesús. Y antes de entrar con el mensaje, quiero definir lo que es llamamiento. Y llamamiento es la acción de pedir a alguien mediante razones o ruego que se actúe de determinada manera o que se haga cierto trabajo. El llamado de origen divino tiene sus propias asignaciones y funciones. Y quiero hablar específicamente, gloria a Jesús, de 7 llamados que encontramos en la palabra del Señor, y vamos a iniciar con el número 1. ¿Por qué quiero poner 7 ejemplos? Porque cada llamado tiene su función específica, su asignación específica. Gloria a Jesús. Y número 1, vamos a ver el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 22 y Éxodo capítulo 4 del versículo 1 al 17. Pero vamos a leer en este momento del verso 1 al 10 de Éxodo capítulo 3. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó la oveja a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel había venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria a Jesús. Dios bendiga su palabra. El llamamiento de Moisés. Les decía que un llamamiento tiene asignaciones específicas, funciones específicas. Gloria a Jesús. En este llamado que Dios le hace a Moisés, dice que el ángel, gloria a Jesús, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Este llamamiento es tan especial porque estaba Cristo. El ángel de Jehová es Cristo en la zarza. Y dice que lo llamó por su nombre. Cuando Dios trata contigo, cuando Dios te habla, te llama por tu nombre. Gloria a Jesús. Y luego habló el Padre. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice el versículo 4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios conoce tu nombre. Dios sabe todo de ti. A Jeremías le dijo: desde que estaba en el vientre de tu madre te conocí. Gloria a Jesús. Entonces vemos que Dios conocía a Moisés. Aleluya. Y lo llamó por su nombre. El Padre le habla de su pueblo, de su angustia, y dice que ha descendido para librarlo y sacarlo de la esclavitud. Esas eran las funciones específicas, las asignaciones por las cuales Moisés tenía que ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel. El llamado
tiene propósito específico, asignaciones específicas. Y la de Moisés era sacar o librar al pueblo de Israel de la opresión que estaba viviendo en Egipto. Gloria a Jesús. El llamamiento divino hacía de Moisés una guía y libertador de Israel. El embajador de Dios ante Faraón. Moisés responde con una expresión de insuficiencia para una misión tan difícil. Si sigue leyendo ahí, dice que Moisés le dijo, Señor, pero yo soy tartamudo. La verdad que Moisés no era tartamudo. Recuerde que se creció en casa de Faraón. Él conocía las leyes de Egipto. Era un hombre muy preparado en letra. Pero cuando le dice que es tartamudo, ¿quién puede ante la presencia de Dios? Y una característica específica que debe de tener al que Dios llama es la humildad. Y Moisés era un hombre humilde, a pesar de que despreció las riquezas de Egipto, vivir en un palacio, vivir con la familia del faraón. Pero dentro de él había un vivo celo de Dios que amaba al pueblo de Israel y sabía que él descendía de los hebreos. Dios conocía todo de Moisés. Cuando me refiero que Dios conocía todo de Moisés, es que él conocía su espíritu, conocía su alma, conocía sus pensamientos, conocía todo lo que él tenía dentro, gloria a Jesús. Y el amor que había hacia Dios, a pesar de que en un momento de su vida, desde su niñez, quizás le inculcaron adorar estatuas, adorar ídolos, adorar cuantas cosas, pero él no se doblegó a eso. Mantuvo su fe, mantuvo su doctrina, mantuvo, gloria a Jesús, el amor hacia Dios. Y Dios vio eso. Y por tal razón lo llama con una asignación, con una función específica de libertar al pueblo de Israel de las manos de Faraón, de los egipcios. Gloria a Jesús. Número 2. Antes de pasar al número 2, quiero recordarles que Moisés tenía 40 años. 40 años cuando fue llamado a trabajar, gloria a Jesús, para Dios, o hacer el trabajo de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y estuvo 40 años en el desierto. Gloria a Jesús. 40 años fue cuando lo llamó, 40 años de servicio. Gloria a Jesús. Entonces vemos de que el llamamiento tiene asignaciones y funciones específicas propias para cada persona. Número 2, vamos a ver el llamamiento de Eliseo. Gloria a Jesús. Y vamos a leer en Primera de Reyes. Aleluya. En Primera de Reyes, en su capítulo 19, el verso 19 al 21. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, partiendo él de allí, Elías, el profeta Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Jesús. Eliseo, desde ese momento que sigue a Elías, estuvo 10 años con Elías, aprendiendo, siendo instruido por Elías. Y solo estuvo 56 años de ministerio. Es el profeta que más años estuvo en el servicio. Gloria a Jesús. Dice que Dios le da la orden a Elías para que unja a Eliseo por profeta en su lugar.
Cuando Elías mira a Eliseo, lo primero que hace es echó sobre él su manto. Eso significa la unción del llamado, la primera unción, gloria a Jesús, como profeta. El manto significa cobertura. Y todo aquel, mire que especifica algo diferente al llamamiento de Moisés. Y quiero que vaya analizando cada uno de los llamamientos que tiene funciones y asignaciones específicas diferentes. Gloria a Jesús. En Eliseo vemos que Elías tira el manto y el manto significa cobertura. Todo el que es llamado necesita tener una cobertura. Gloria a Jesús. Aparte de la cobertura de Dios, tiene que tener una cobertura terrenal. Cuando Elías le dice, ve y vuelve, lo instruyó a Eliseo que fuera, pero que tuviera en mente el llamamiento, que no dejara que ningún afecto terrenal, porque él ¿a qué iba? Dice que a besar y abrazar a su madre, a despedirse de ellos, gloria a Jesús. Entonces aquí representa muchas veces los apegos a la familia. A veces Dios hace llamado, o muchas veces Dios hace llamado a personas que no obedecen al llamado, quizás por la esposa, quizás por los hijos, quizás por el padre, quizás por la madre. Gloria a Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, hermanas, de que a Eliseo no le estorbó el afecto terrenal, sino que su obediencia fue genuina al llamado a servir con humildad. Porque es más, dice que con las yuntas de bueyes con las cuales él estaba arando, vino y mató los bueyes. Oiga bien, y las yuntas las ocupó de leña para cocinar la carne y dio de comer al pueblo. Entonces era un llamamiento genuino. ¿Por qué? Porque el hombre, Eliseo, fue decisivo, tomó una decisión muy, ¿cómo le digo? Con mucho compromiso. Fue algo decisivo en su vida, que no dudó en seguir a Elías. Porque cuando le tira el manto es una cobertura. Gloria a Jesús. Es el llamado. Y lo estaba llamando a ser profeta en su lugar. Gloria a Jesús. Vamos a ver el tercer ejemplo. El llamamiento de Jeremías. Y vamos a leer Jeremías. Gloria a Jesús. Si tiene su Biblia, búsquela para que lea conmigo. Jeremías capítulo 1, del versículo 1 al 19, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcía, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formas en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra.
Porque aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno en su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Pues tú ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Llamamiento de Jeremías. Lo que hemos leído en el capítulo 1, del versículo 1 al 19, son las asignaciones y funciones específicas que Dios le dio a Jeremías. Y mire qué bonito lo que dice allá en los primeros versículos, gloria a Jesús. Dice aquí, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y es que todo el que Dios llama, ya lo ha conocido. Recuerde que los llamados los traemos en el Espíritu. Desde que Dios te da el soplo de vida, ya pone en nosotros lo que vamos a hacer o el trabajo que vamos a realizar dentro de la obra del Señor. Antes que te formase en el vientre, oiga, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Jesús. Y es que cuando venimos a este mundo, ya venimos con funciones o asignaciones específicas para realizar para el reino de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay un propósito del llamado de Jeremías. Jehová respalda su llamado porque él iba a ser el portavoz de Dios. Mira las características de este llamado de Jeremías. Se parecen a las de Moisés, pero tiene sus funciones específicas. Igual que Moisés, Jeremías le dijo, ay, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Era niño en el sentido de humildad. Y es que el que es llamado de Dios sabe y conoce la posición que tiene. Sabe que tiene a uno que está sobre él, que le va a pedir cuenta y que tiene que rendir cuenta a esa persona, en este caso a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La Biblia dice, el que no se hiciera como un niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces vemos de que en este momento Jeremías no era un bebé, no era un niño, ya era un hombre adulto, llamado a realizar una función con asignaciones específicas. Gloria a Jesús. Número 4, vamos a ver el llamamiento de Ezequiel. Gloria a Jesús. Ezequiel. Y vamos a leer Ezequiel. El llamamiento de Ezequiel está en Ezequiel 2 del 1 al 10 y el 3 del 1 al 15. Pero solo vamos a leer, gloria a Jesús, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al verso 10. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces vemos que Dios da el poder para cumplir a través de su espíritu lo que manda hacer a un siervo suyo.
El Espíritu Santo capacita para cumplir el servicio. En el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 2 de Ezequiel, le da las instrucciones de lo que va a hacer. Comer la palabra. Las instrucciones que se convirtiera en una pasión por cumplir el mandato. En este momento Jehová le da ánimos a Ezequiel. Le habla fuerte, sí, porque le está dando una orden. Y recuerde que en Dios, la orden de Dios no se discuten, se cumplen. Y si vemos cada uno de los llamados que hemos visto, el de Moisés, el de Eliseo, el de Jeremías, el de Ezequiel, ellos no dijeron, no voy a ir, sino que obedientemente escucharon la voz de Dios. La instrucción y la asignación que se le estaba dando, gloria a Jesús. Y el que es llamado tiene que tener esa pasión por cumplir la función por la cual te llamaron, gloria a Jesús. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver acá 3 llamados. Llamamiento de Mateo, gloria a Jesús. Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. Verso del 9 al 13. Me va a decir, ¿y por qué de tantos apóstoles del Cordero, por qué Mateo? ¿Sabe por qué? Porque Mateo era un gentil. Estamos viviendo ahora el tiempo de la gracia. Estos 4 llamamientos que le he puesto de ejemplo, Moisés, Eliseo, Jeremías y Ezequiel, están en el Antiguo Testamento, fue en el tiempo de la ley. Pero los llamamientos que le voy a hablar ahora son en el tiempo de la gracia. Gloria a Jesús. Ya Cristo llamó aquí, gloria a Dios, por el Espíritu Santo. Y vemos a un Mateo 9:9 al verso 13, gloria a Jesús. Y dice así, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora en el tiempo de la gracia, la asignación específica, la función específica es ser portavoces de la salvación, ser portavoces del evangelio, de la doctrina de Cristo, como mandato, como ley, como estatuto, gloria a Jesús, como un precepto. Entonces, todos los hombres que fueron llamados en el tiempo de la gracia o del ministerio de Jesús, estos hombres y mujeres han sido llamadas con la función específica de anunciar el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Dice que Mateo era un publicano viviendo en Israel. El publicano eran israelitas pagados por los romanos para cobrar impuestos de los demás judíos. Eran despreciables ante el pueblo. Entonces, Mateo era un publicano, pero era un judío al servicio de los romanos. Y esto hacían cobrar impuestos de los demás judíos. Entonces los judíos no los miraban bien. Eran despreciables ante el pueblo. Los fariseos pensaban que ellos estaban sanos, religiosamente puros y completos. Por eso es que Cristo le dijo, aprended. Oye, aprended, dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero. Porque como los judíos tenían la ley, ellos pensaban que no necesitaban salvación, que no necesitaban el perdón de los pecados. Ellos pensaban que estaban sanos, religiosamente puros y completos. Ellos pensaban que estaban salvos.
Entonces viene Cristo y le dice, y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aprender, en otras palabras, le dice el versículo 2 y 13, lo que es la gracia. Gloria a Jesús. Entonces, aleluya, vemos que cambia. El llamamiento en el Antiguo Testamento era en sí para salvar a Israel, para que Israel ya no siguiera más quebrantando el pacto, siguiendo tras dioses ajenos. El objetivo en el Antiguo Testamento era que se volviera Israel a Dios. Pero vemos en la gracia que el objetivo es la salvación por fe, por la gracia, gloria a Jesús, por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y número 6, vamos a ver el llamamiento de Pedro. Vamos a ver en San Mateo capítulo 4, gloria a Jesús, en el versículo 18 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero recalcar algo. Para el llamamiento de Dios no le interesa, escucha bien, que tengas un título universitario. A Dios no le interesa que seas de una familia adinerada. A Dios no le interesa tu posición política, intelectual. Porque si vemos en los llamados, Dios llamó, gloria a Jesús, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, dice, ya nuestro espíritu trae el llamado, gloria a Jesús. Vemos a un Mateo, un publicano, quizás repudiado por el pueblo de Israel, pero Dios vio piedad en ese hombre, gloria a Jesús. Y a Pedro lo llama y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El pescador, todos sabemos de que es un trabajo artesanal, un trabajo quizás mal pagado, quizás porque no tenía un estudio o otra preparación para ejercer otro trabajo. Pero esto no impidió que Jesús fuera a ellos y les dijera, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y mire con qué espíritu, con qué corazón Pedro dice, llegando, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Había un propósito del llamado cuando le dice, os haré pescadores de hombres. Quizás en ese momento Pedro no se imaginó qué tanto cargaban esas palabras. Escuche bien. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Dios te llama con propósito. Te dice que por qué y a qué te está llamando. Fueron discípulos o discipulados a largo plazo. Porque recuerde que el discipulado de los 12 apóstoles duró los 3 años, quizás un poquito más. De todo el tiempo que estuvo Cristo en esta tierra. Gloria a Jesús. Entonces vemos de que cada llamado tiene su función específica. Y número 7, quiero enfocarme en la conversión y llamamiento de Pablo. Y quiero leer, gloria a Jesús, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, del versículo 1 al 19, está la conversión de Pablo. Pero vamos a leer acá el versículo 4.
El 3, vamos a leer. Mas yendo, dice, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, la capital de Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te debe dar coces contra el aguijón. Recuerde que Pablo era un fariseo, un hombre estudioso de la ley, que había crecido bajo la cobertura de Gamaliel, un estudioso, un experto en la ley. Y Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. Dice la palabra de que los sacaba a puntapié del pelo, arrastrados, donde ellos estaban orando o congregándose o dando culto a Dios. Y venía él y los sacaba a la fuerza y los mataba. Es más, cuando murió Esteban, allí estaba él, dice, él consentía en la muerte de Esteban, mas no sabiendo que Dios tenía algo preparado para él, que lo dejó correr en un tiempo, pero ya traía ese llamado en su espíritu. Dios permitió que él se preparara en la ley judaica, escuche bien, para llegar a ser útil a los gentiles. Porque sabía que en su momento se iba a enfrentar con su misma ley. Y si hubiera sido un hombre que no la conocía, quizás no hubiera hecho su función. Pero vemos acá de que dice la palabra del Señor que Cristo se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Cuando Dios llama, respalda al que está llamando. Y si hay algún problema con el que ha llamado Dios, el problema es con el mismo Dios. Por eso se le presenta aquí, le dice, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oiga bien, el llamado de Pablo. Se le aparece Jesús mismo. Gloria a Jesús. Y aquí Pablo no se rehusó. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí, lo tocó, lo envolvió. Y cuando quedó ciego, sabe que eso es como un simbolismo de la condición que estaba Pablo, ciego, y necesitaba sus ojos ser destapados a la verdad, a la doctrina de Cristo, que en ese momento iba a ser enseñado. Gloria a Jesús. Se le apareció Jesucristo en gloria, llamado, elegido para comunicar y anunciar la gracia a los gentiles. Este fue el propósito, fue, gloria a Jesús, la asignación específica para Pablo. Anunciar la gracia a los gentiles. Escuche bien en el versículo, aleluya, 15 creo que está. Gloria a Jesús. Ahí está, en el versículo 15. Y le dijo, sobre reyes. Oiga bien, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga bien, de los hijos de Israel, siendo él una persona judía, contra su mismo pueblo, hablarle la verdad. Y ahí inició su ministerio con la predicación a los judíos. Por eso es que dice el versículo 15 de Hechos capítulo 9, que Pablo fue llamado como un instrumento escogido para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles, que somos nosotros, gracias a Cristo y a el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y al apóstol Pablo, porque él fue llamado a predicar a los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué de los hijos de Israel? Porque tuvo un momento que él predicó, gloria a Jesús, a los judíos primeramente y después fue a los gentiles, gloria a Dios. Podemos ver en Romanos capítulo 11, versículo 29. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no quita los dones. Dios no quita los llamados. Pero si una persona peca, si una persona no hace bien el trabajo por el cual ha sido llamado, pierde su salvación. Eso es lo que dice la palabra. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, sí. Pero si usted no cumple el ministerio por el cual usted ha sido llamado, se va a perder. O no está en el orden que Dios te ha llamado. Mire lo que dice Filipenses 3:14. Recuerde que mirábamos el llamamiento de Eliseo. Tuvo una cobertura. Porque sin cobertura no hay llamado. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba viendo de qué quiere su carne, su espíritu o su alma. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? El llamado que Dios le había hecho. Le había dado funciones específicas, las cuales él tenía que cumplir. Esa era la meta. Por lo tanto, dice, prosigo a la meta, al llamado, gloria a Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque el que hace bien su función, su asignación, va a tener un premio. Pero el que hace mal, va a tener un castigo. Eso dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 nos dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Nosotros somos instrumentos. Todo aquel que ha sido llamado a enseñar su palabra, a predicarla, simple y sencillamente es un instrumento en las manos de Dios. Que no es como yo quiera, no es como se me da la gana, no es como a mí me parece, es como Dios quiere. Es como te dieron la función y la asignación. Y si no le han dado función y asignación, lo siento decirle, no es llamado. Porque Dios no es loco. Dios no se equivoca. Dios no hace cosas y mañana se arrepiente. No. Su palabra es perpetua. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. No, pero a veces, yo soy llamado a pastor y yo soy, nadie puede pasar sobre mí. Oiga bien, si el apóstol Pablo diciendo, por sí mismo orando, para que nuestro Dios, dice, os tenga por dignos de su llamamiento. A veces nos queda grande el papel que Dios ha puesto en nosotros. A veces decimos, Señor, tú no me metiste en zapatos gigantes que no nos alcanzan. Porque es una responsabilidad tan grande. Y hay unos que son pastores, que quieren ser evangelistas, que quieren ser misioneros, apóstoles, quieren ser maestros, y no se les ha dado. Hay un dicho por ahí, zapatero a su zapato, y es que así tiene que ser. Si Dios te llamó evangelista, quédate ahí, porque allí es donde va a estar tu respaldo. Si fuiste llamado a pastor, quédate ahí. Recuerda que cada uno de los ministerios tiene sus asignaciones específicas y por ellas te van a dar cuenta, te van a pedir cuenta, perdón. Porque hay gente que es profeta y ya sale predicando como maestro, quiere enseñar como maestro y tal vez no tiene el llamado a ser maestro. Predique como profeta. Amén. Profetice como profeta. Hay evangelistas que quieren ser pastores.
y no le dan el pasto como debe de ser porque no son llamados a ser pastores, sino que a ganar almas como evangelista. No se equivoque. Dios es Dios de orden. Y hay pastores que quieren hacer función de apóstol y no les queda tampoco, porque no te lo han dado. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, dijo el apóstol Pablo, sino del que Dios tiene misericordia. Yo le aseguro que los que hemos sido llamados a ejercer un trabajo, no lo pedimos. Se nos, dijo el apóstol Pablo, se nos ha impuesto un trabajo que tenemos que ejercer. Como cuando usted va a una empresa y usted va pidiendo de cobrador o de correo o de llevar carta o de recepcionista. Y viene el jefe y te dice, no, usted va a ser la gerente. Y usted se dice, y de barrendera a gerente, ¿cómo voy a hacer? No me siento capaz. Así mismo es. Si usted no está preparado para ejercer ese trabajo, no lo haga. No lo acepte porque no lo va a hacer. Va a estancar la obra de Dios. Es como que usted diga, vamos a poner un albañil como cirujano en un hospital, en un quirófano. ¿Se imagina qué desastre va a ser? O que venga un cirujano a hacer un trabajo de un albañil, jamás lo va a hacer. Así es la obra de Dios. Dios es Dios de orden. Y cada uno tiene su llamado específico. Por eso se llama el tema el llamamiento genuino. El llamamiento genuino tiene funciones y asignaciones específicas. Yo voy a trabajar como se me da la gana. No. Cuando usted llega a una empresa, le dicen, usted va a mantener esta documentación de esta manera, usted va a utilizar estos archivos, mira, aquí está una computadora asignada a usted, usted va a hacer esto y esto. Te dan unas asignaciones específicas. Te dice, usted tiene a cargo tantos trabajadores, usted va a responder por ellos. Y te orientan. Así es en la obra de Dios. Si te llamaron a pastor, ya sabe que Dios te tiene que haber preparado en el área del alma, porque es para sanar alma. ¿Cómo vas a pastorear? ¿Cómo vas a dar el pasto? ¿Cómo le vas a dar de comer a la oveja? ¿Qué es lo que le vas a dar de comer? ¿Cómo la vas a cuidar? ¿Cuántos tipos de alma? ¿Cuántos estados de alma? ¿Qué beneficio tengo yo si cuido mi alma? Tiene que ser así experto el pastor. Porque va a tratar con almas y va a llevar la alma a la salvación. Porque Él es el que la va a presentar ante nuestro Dios. Y le va a decir, aquí está lo que me diste, aquí está lo que multipliqué. Pero hay unos que quieren tener todos los sombreros. Quiere ser apóstol, quiere ser evangelista, quiere ser pastor, quiere ser maestro y de todo nada. Y quizá allá abajo, en los miembros, hay uno con el llamamiento genuino. Y no le da lugar, porque ya lo mira como el llamado es en el espíritu, ya lo trae en el espíritu, que aquel hombre o aquella mujer motiva, que aquel hombre trae una palabra fresca, que aquel hombre o aquella mujer trae bendición a la iglesia. No, ya no lo pone a predicar, yo lo va apartando. Lo manda allá a limpiar la banca, o lo manda a limpiar la iglesia, o lo pone lejos, pero no le da el lugar, no le da el altar. El que es llamado de Dios no tiene celo ministerial. El que es llamado de Dios es humilde. ¿Por qué? Porque su función es hacer otro. El que es llamado pastor tiene que multiplicar el ministerio pastoral. El que es llamado evangelista tiene que multiplicar el ministerio evangelístico. Recuerde, un Moisés tuvo un Josué. Un Elías tuvo un Eliseo. Gloria a Jesús. Un Pablo tuvo un Timoteo. Aleluya. Y vemos en la Biblia cuántos hombres tuvieron un segundo. Pero para ser un buen primero tenemos que ser un buen segundo. Gloria a Jesús. Alguien que nos instruya. Alguien que nos oriente. Por eso es necesario las coberturas. Y solo hay dos ministerios cobertura, el apóstol y el pastor. Pero la cobertura del pastor es el apóstol. Si una misión no tiene apóstol, está sin cabeza. No está bajo el orden de Dios. ¿Cómo ha sido llamado? ¿Quién lo llamó?
¿Quién lo va a respaldar? ¿Quién lo va a orientar? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién le está diciendo estás bien o estás mal? ¿O es por ahí el camino o no va por ahí? ¿Quién? Si no tiene quien lo oriente. Todos necesitamos dirección. Si usted va a un trabajo, le dan direcciones, funciones específicas. Si los que van en el mar, en un barco, llevan una brújula, cómo orientarse. Los cristianos tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía, la que nos orienta, la que nos dirige. Todos necesitamos. ¿Cómo le dijo Jesús a sus discípulos? Les estuvo enseñando, discipulando todo el tiempo que él estuvo en esta tierra. No anduvo diciendo, ay, yo soy Jesús, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, yo soy el maestro. No. Él se asemejó a ellos. Si había que sentarse debajo de un árbol, ahí lo hacía. Y comenzaba a compartir la palabra, a discipularlos. Y recuerde que a los discípulos le hablaba abiertamente, pero a otros por parábola, para que oyendo, dice, no entendieran. Pero él necesitaba que sus discípulos se alimentaran de esa palabra. Después que resucitó, 40 días aún más se quedó en esta tierra, discipulando, afinando lo que había hecho en aquellos 3 años. Gloria a Jesús. Qué importante es tener una cobertura, gloria a Jesús. Poderoso Dios. Miren lo que dice 2 de Timoteo. Vamos cerrando este mensaje. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra. Lo que yo le decía, que Dios no se fija que tengas título. Que sepas que sos licenciado, que sos un doctor, que sos un administrador, que sos un esto y el otro. A Dios no le interesa eso. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra. Porque soy el que doy más, porque soy el que tengo más dinero. No, tampoco. Sino según el propósito suyo. ¿De quién? De Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo. Si usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios, gloria a Dios. Por eso te ha llamado. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, que yo halle gracia ante tus ojos. ¿Por qué María fue elegida entre muchas vírgenes y doncellas para ser la madre de Jesús? No crea que solo ella estaba ahí. No crea que solo ella servía a Dios. No. Dice, halló gracia ante los ojos de Dios y fue elegida entre muchas. Gloria a Jesús. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque nosotros quisiéramos, sino por su gran misericordia. Hebreos, aleluya, capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Todos los que predicamos y anunciamos el evangelio tenemos una misma profesión y tenemos al sumo, oiga bien, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús. ¿Por qué dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús? Porque en la ley la cobertura era el sacerdote y en la gracia es el apóstol. Por eso dice, abarca los 2 tiempos, porque habla para judíos y habla para gentiles. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién llama? Cristo Jesús, para ejercer una función, una asignación específica. Nosotros vamos a ser servidores por amor, dependiendo el concepto que tengamos de Dios. Así le vamos a servir. Si usted cree que Dios es un Dios con llamamiento genuino, va a tomar en cuenta estas características del sumo llamamiento. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, que sea de bendición esta palabra. Compártela.
Si crees que es de bendición para otros, que es necesario que conozcamos todo la palabra del Señor. Dios te bendiga.